Complacido de estar con ustedes en esta emisión en Perfil, en la televisora regional de Portuguesa. Como siempre, llevándoles contenidos que nos permita vincularnos con toda esa generación de dinámica en el comportamiento de la opinión pública, de la sociedad, y con expertos, con personas que tienen conocimiento en diversas áreas, porque la idea es que aprovechemos estos minutos para ir enriqueciendo nuestro patrimonio de conocimientos, nuestro patrimonio intelectual, y con la información, la orientación, sobrellevamos las distintas experiencias y los retos que se nos presentan en la vida, entre otras cosas gracias precisamente a estos aportes que este medio de comunicación pretende darle a la sociedad. Esa es nuestra misión y la visión de lo que tenemos con este espacio. En Perfil, hoy vamos a conversar con dos profesionales del derecho que tienen un conocimiento especializado en el área de protección niños, niñas y adolescentes, dentro de la especialidad o de la rama del derecho de familia. Ese espacio, ese concepto que resume nada más y nada menos que la posibilidad de que vivamos en sociedad, y qué mejor experiencia de sociedad que la que tenemos con los seres de donde provenimos, con los que nos criamos, con los que nos formamos y de la que no nos desvinculamos nunca. Y es por esa la razón que el derecho rige, precisamente concede a esta condición un tratamiento muy especial, tanto en las leyes como en el comportamiento de la sociedad y las normas que comprenden el pacto social, y que es precisamente a lo que estaremos dedicando en este espacio. En la primera entrega estaremos conversando con la doctora Victoria Villamizar, egresada como abogado en la Universidad de los Andes, en la ULA, y también ha sido fiscal del Ministerio Público en la especialidad de niños, niñas y adolescentes. Y precisamente queríamos comenzar por esa vía. ¿Por qué razón establecer un régimen de derecho que comprenda exclusivamente a los niños, las niñas y los adolescentes? Doctora, complacido que nos acompañe. Gracias por la invitación. ¿Qué nos puede decir de esa necesidad de que este tipo o esta rama del derecho exista? Es muy importante porque nuestros niños, niñas y adolescentes han sido muy vulnerados, y esta Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente lo que hace o lo que tiene como objeto es proteger y garantizar esos derechos. Dentro del grupo familiar, ellos son los más susceptibles de protección, y es necesario que todos los conozcamos, no solamente los abogados, sino que toda la sociedad conozca sobre esa materia. Sí, precisamente toca un aspecto muy importante, porque la idea que se persigue precisamente con el programa es que tenemos muchos tipos de abogados. O sea, tenemos el litigante, por ejemplo, y el docente. Entonces, el litigante tiene la particularidad que siempre está en el tribunal. El docente está enseñándole a las personas que tienen poco o quizás ningún conocimiento de la materia. El abogado que es litigante aplica aquel principio de iure in nubit curia, o sea, el juez conoce el derecho, sí, pero cuando se trata del docente, la idea es enseñarle y mostrarle a las personas la facilidad para manejarlo. ¿Por qué le tocamos el tema? Porque es precisamente a lo que quisiéramos abordar. Lo que hemos un tanto indagado en la materia es que la ley de protección del niño, niña y adolescente en el mundo entero, y muy especialmente en América Latina, es una de las más adelantadas, una de las que tiene precisamente una comprensión de lo que podríamos denominar un sistema. O sea, ahí está articulado todo el régimen para el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, que comprende también el derecho de familia. ¿Qué podemos indagar o adelantar a ese aspecto que mencionaba? Bien, la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes viene a romper con un sistema que se venía llevando anteriormente con la Ley Tutelar del Menor, que fue la que estaba vigente en 1980. ¿Qué pasó? Que el Estado venezolano abrió conciencia y entendió
que uno de los que más requería protección eran nuestros niños. Y cuando en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 1989, asume una serie de tratados, tratados internacionales que tenían que ver con la materia, y por eso que usted dice que Venezuela está muy adelantada en relación a eso, porque asumió el compromiso una vez que firmó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Eso fue grandioso porque estaban ya reconociendo al niño no como lo estaban reconociendo antes, como un objeto que era la ley tutelar del menor. Recuerda que existía el INAN y que todos los niños que de alguna manera estaban siendo afectados en sus derechos iban a ser institucionalizados. La ley orgánica viene a romper todo eso una vez con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. La Constitución nuestra, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, también acoge todos esos tratados y dice los niños y adolescentes, tanto su familia, tienen que ser protegidos y firma el convenio. ¿Qué pasa? Que existía la ley tutelar del menor y entonces había como una situación anómala. Por un lado, la ley tutelar del menor, el Estado judicializando o el Estado papá asumiendo toda la responsabilidad de esos niños, y por otra parte estaban los niños como sujetos plenos de derecho. ¿Qué le tocó al Estado? Adaptar toda la legislación interna que tenía y adaptarla a la Convención. Es por eso que surge la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes. Una de las cosas más importantes que tiene la ley es que no solo que reconoce al niño como sujeto pleno de derechos, sino que le da la corresponsabilidad al Estado, a la familia y a la sociedad. ¿Qué pasa? Que la ley tutelar del menor antes le daba toda la responsabilidad al Estado. La familia era pobre, que el INAN asuma. Y cuando tenían 18 años, para la calle. El niño criminalizaban la pobreza, que es una de las características de la ley tutelar del menor. Ahora la ley orgánica para la protección del niño y adolescente le dice al Estado, usted es responsable, usted familia es responsable y usted sociedad es responsable. Entonces es lo que llama y lo que está establecido en la ley como una trilogía: Estado, familia y sociedad. La ley comienza con un artículo que es un tanto curioso, porque define quién es el mayor de edad, pero es en la manera de indicar a qué sujetos, fundamentalmente esa ley va orientada. Y cuando la ley es promulgada y ya en ejecútese luego de su publicación en Gaceta, y en el pleno inicial conocimiento se generan algunas confusiones, porque entonces comienza a funcionar lo que es realmente el principio de la publicidad, y hasta muchos niños y adolescentes entendían que esa ley les estaba otorgando algo que antes no tenían o que sentían que no tenían. Y lo malentendieron o lo comprendieron mal, porque entonces se quería colocar en una posición como que yo tengo un reconocimiento que antes no tenía. La ley lo que persigue precisamente es tratar de perfeccionar esas relaciones. O sea, esas relaciones es importante tomarlas en consideración a los efectos de comprender el alcance de todos los aspectos que aborda la ley. Sí, los niños, niñas y adolescentes tienen sus derechos, y esos derechos vienen siendo de manera evolutiva. ¿Okay? Empieza con el derecho a la vida, luego posteriormente el derecho a la identidad, luego posteriormente el derecho a la salud, en la medida que va a crecer, en la medida que ellos se van desarrollando. Pero no solamente tiene derechos, los adolescentes, nuestros niños, niñas y adolescentes también tienen deberes, y la LOGNA lo señala. Ellos de alguna manera, entiendo de alguna manera su planteamiento en que se distorsionó. Ahora como existe la LOGNA no podemos corregir a nuestros niños, porque los niños dicen, existe la LOGNA, me defienden, y no se escapa de lo que, existe la LOGNA, tú tienes derechos, pero tú también tienes deberes, y nuestra responsabilidad como padres, nuestra responsabilidad como sociedad es protegerte, pero también a la vez corregirte e irte indicando cuáles son tus derechos, hasta dónde es el alcance de tus derechos y hasta dónde tú puedes llegar. Una de las cosas que... Es muy educativa, disculpe. Claro. La LOGNA es educativa, como les dije al principio. La LOGNA no solo lo deben manejar los abogados. La LOGNA lo deben de manejar los docentes,
La alumna la debe conocer los niños y adolescentes, la alumna la debe conocer la sociedad, los consejos comunales, los comités de protección social, porque es muy digerible y es muy entendible. Hay partes de la ley o aspectos que están abordados dependiendo del tipo de necesidad de su aplicación. Tenemos el sistema penal, pero no quisiéramos abordarlo en esta oportunidad porque queríamos enfocarnos en algunos aspectos que están relacionados con la aparición de situaciones particulares, más allá de denominarlas fenómenos, pero la idea es que no se conviertan en tal. Pero quisiéramos tocar un aspecto que nos llama mucho la atención. La ley comprende un aspecto, un concepto que es muy importante, el derecho del niño a saber quiénes son sus padres. ¿Qué nos quiere decir la ley con eso? El niño tiene no solamente, primero tiene derecho a tener una identidad, a ser reconocido por su como padre ciudadano y por su madre. Eso es un derecho y los derechos son indeclinables, intransigibles, es un derecho humano, intrínseco que tiene el niño. Aparte del derecho a la vida, tiene su derecho a tener su partida de nacimiento y a ser reconocido por padre y madre. Aparte, y eso va fomentando a él su identidad, su estabilidad, de saber que tengo el apellido de papá, el apellido de mamá, eso va creciendo en él una cierta estabilidad emocional y otra serie de estabilidades. Y también tiene derecho a tener contacto directo con sus padres, tanto con la mamá, con el papá. Esos son derechos que están establecidos en la ley y que no podemos negociarlos, no podemos quebrantárselos como familia. Estamos conversando con la doctora Victoria Villamizar, especialista en Derecho de Familia. Ya hacíamos una presentación muy importante de lo que tiene que ver pues, con el rol que juega como profesional del derecho en la materia. Nosotros en Perfil vamos a cumplir unos compromisos de publicidad y ya regresamos.